que hoy te voy a presentar 20 curiosidades de los presidentes de México. Así que prepárate para saber qué presidente medía 1,37 de altura y no es Madero. También te voy a platicar quién fue quien jugaba a la Ouija y por jugar a la Ouija lo terminaron traicionando. También entérate qué presidente no asistió a su boda y mandó a un representante. Así que todos temas aquí en el Defensor de la Verdad. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona. Bienvenidos a este programa especial en el Defensor, donde te voy a platicar de por lo menos 20 datos y curiosidades de parte de los presidentes de México para que pases un rato muy ameno con datos muy interesantes. Por ejemplo, ¿sabías que Carlos Salinas de Gortari ganó una medalla? Y no precisamente por corrupción, sino por un deporte. Así que vamos desglosando, pero no fue en las Olimpiadas, ¿eh? Así que vamos empezando por el primero. Aquí está. En 1847, Pedro María Anaya se convirtió en el primer presidente que portó la bandera tricolor en el pecho en actos solemnes. Recordamos que la banda presidencial solo puede ponerse, no solo puede portarse durante el grito de independencia, antes cuando rendían el informe de cada año ante el Congreso antes de que les diera miedo, y también cuando se trate de la toma de posesión. Y obviamente siempre es verde, blanco y rojo. O mejor dicho, verde, blanco y rojo. Verde es lo que más sobresale, pero solamente Calderón y Peña utilizaron el rojo en primer lugar. A Calderón le tocó utilizar ambas, primero con el verde y después reformar una constitución para que pudiera portar primero el rojo. A Peña le tocó siempre rojo y ya con López Obrador se modificó para que regresara solamente a verde. Vamos a ver qué más dice por acá. El presidente con el nombre más largo fue Juan Bautista Loreto Mucio Francisco José de Asís de Santísima Trinidad Ceballos Gómez Sañudo. Estuvo al mando solo por 31 días. Nadie se tuvo que aprender su nombre en las escuelas. Menos mal, porque yo nunca fui bueno para estudiar, ni para aprenderme, ni memorizar. Luego, Benito Juárez fue el primer presidente de familia en acudir al registro civil para registrar a un hijo. Se trató de Jerónima Francisca, primera mexicana inscrita por el gobierno el 10 de octubre de 1860. A ver, no es que los anteriores no lo hubieran hecho o el propio Benito Juárez nunca lo registraron, sino que recuerden que fue con Benito Juárez cuando se hizo la separación Iglesia-Estado. Anteriormente la Iglesia tenía la facultad o era la única que registraba a los menores en México. Al momento de bautizarlos, pues realizaban la fe de bautismo y esa se consideraba como un acta de nacimiento. Llega Benito Juárez y dice, no, esto no es posible, el Estado tiene que tener el control sobre eso y es por eso que puso el ejemplo para que los demás mexicanos pudieran realizar el registro de sus hijos. Vamos entonces avanzando porque vienen los mejores. Benito Juárez medía 1,37 de altura. Es el presidente con menor estatura formalmente registrado en la historia del mundo. Es decir, no solamente en la historia de México, sino del mundo, Benito Juárez fue uno de los más bajitos. Así que yo pensé que era Madero, porque recordarán que también Madero era muy bajito, él medía por ahí 1,40 y tantos, si ni mal no recuerdo, pero Benito Juárez de plano sí lo superaba. Y normalmente nos venden a un Benito Juárez no alto, pero tampoco de esa estatura. Incluso en aquella época, cuando llega Maximiliano, todos pensaban que iban a ver un gigantón, pero él también medía como unos 75, máximo unos 75. Y cuando fusilan a Maximiliano y Benito Juárez va a ver el cadáver, lo único que expresó fue, caray, creí que era más alto. Entonces es una anécdota ahí que nos llega a la memoria mientras seguimos repasando. También Benito Juárez es el único presidente que ha muerto dentro de Palacio Nacional, pero también el único que lo ha hecho de forma natural. Entonces, ahí está. Por una angina de pecho se dice que falleció ahí en Palacio Nacional. De hecho, está una placa afuera de Palacio donde se especula, o más bien se informa, que en una de esas habitaciones falleció el presidente Benito Juárez. Luego aquí está, en 1865, Porfirio Díaz se casó con Delfina Ortega, su sobrina,
pero no asistió a la boda por estar ocupado planeando el sitio de Tacubaya. Mandó a un amigo en su representación. Menos mal que no se enamoró Delfina del amigo de Porfirio Díaz, si no, imagínense la que se hubiera armado directo al paredón de fusilamiento, pero eso nos habla del profesionalismo que hasta cierto punto siempre tuvo el buen Porfirio Díaz, para obviamente poner primero el hecho de pues estar viendo por sus intereses, también por la patria, por la nación, y pues prefirió esperar a ver a su esposa y mandó en representación a su sobrino, o a un amigo, perdón. Ok, seguimos viendo qué es lo que tenemos para ustedes. Francisco, un día tú serás presidente de México. Mensaje que recibió el joven Francisco I. Madero mientras jugaba a la Ouija. Así es, Madero era gran creyente de todo ese tema de ocultismo, de invocar espíritus. Aquí está también. Incluso escribió varios libros y artículos sobre espiritismo. Circularon cuando fue presidente, solo que bajo los seudónimos de Arjuna y Bhima. Dejó además varios cuadernos de sus pláticas con espíritus. De hecho, se dice que pues consultaba a la Ouija, a los espíritus, para tomar decisiones, y una de ellas le costó la vida. Fue aquella en la que pues le dijeron supuestamente a los espíritus que había que confiar en Victoriano Huerta, y ahí estuvieron las consecuencias. Vino el golpe de estado y posteriormente no solamente la muerte de él, sino la del vicepresidente Pino Suárez y también la de su propio hermano Gustavo A. Madero. Entonces, esto es un dato muy curioso. Imagínense ustedes hoy en día que un presidente juega a la Ouija y llame a los espíritus, pues no es como que de lo más sano. Lázaro Cárdenas viajó al extranjero por primera vez a los 62 años, muchos años después de ser presidente. Es decir, también estamos hablando de la década 36, no, 34 al 40, cuando gobernó Lázaro Cárdenas. Ya había aviones para ese entonces, no como los de ahora, pero ya había aviones, ya se podía viajar. Y por supuesto también ya había ferrocarriles, ya había diversos medios de transporte por los cuales Lázaro Cárdenas bien pudo haber viajado al extranjero. Pero él era una persona más nacionalista. Recordarán pues la expropiación petrolera. Él creía más en que México no debía pues estrechar lazos con otros países, y esa política es la que está siguiendo López Obrador, pero en el buen sentido. Él dice, tengo que primero resolver los problemas internos y luego ver si da oportunidad de viajar. Vamos a continuar porque vienen otros datos muy interesantes. Dice, que es curioso, el nombre presidencial más común ha sido Manuel, con 6 reincidencias: Manuel Gómez Pedraza, Manuel de la Peña y Peña, Manuel María Lombardini, Manuel Robles Perezuela, Manuel González, el famoso compadre de Porfirio Díaz, y Manuel Ávila Camacho, pero supongo que este artículo fue hecho antes de que López Obrador tomara posesión, porque él es Andrés Manuel López Obrador, así que si había 6 reincidencias, esta es la 7ª. Vamos a ver qué más tenemos por acá de datos curiosos. En el siglo XIX, las esposas de los presidentes no podían sentarse ni bailar con ellos. Ya en el siglo XX, algunas hasta opacaron el papel de sus maridos. Entonces, imagínense, estamos hablando de cómo el machismo, pues en el siglo XIX era prácticamente una constante. Incluso, pues imagínense, hasta el siglo XX, ya por la década de los, si mal no recuerdo, 30 por ahí, corríjanme si se me escapa el dato, fue que se le dio el voto a la mujer. Entonces, menos podían participar en la vida política de nuestro país. Entonces, vamos a seguir bajando. Esta es otra frase, dice, no busco el aplauso del pueblo de la chusma ni figurar en los archivos. Al carajo con el pueblo y con la historia. Eso lo dijo Gustavo Díaz Ordaz al periodista Ricardo Garibay en los últimos días de su sexenio, en medio de una gran impopularidad. Obviamente que le dio lo del 68 y demás. También se cuenta que una vez se le cuestionó a Díaz Ordaz en cuanto a que era un político con doble cara, y él respondió, señor, si yo tuviera otra cara, ¿usted cree que traería esta? Pues en eso sí le concedo toda la razón. Qué bueno que, mejor, más bien, qué mal que no tenía otra cara, porque aquí está Carlos Salinas de Gortari, ganó una medalla en equitación en los Juegos Panamericanos de 1971. Esta sí la desconocía completamente, pero tal parece que cuando menos hizo algo por el país, trajo una medalla en equitación. Recordemos que
pues nunca se le vio como un hombre muy deportivo, pero aquí tal parece que sí. Luego, los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer. Esa sí ya es de nuestros tiempos, esa es de Vicente Fox, ante las amenazas de Estados Unidos de que la frontera y demás, ya saben ustedes. Luego, de los 59 presidentes mexicanos hasta Felipe Calderón, solo 19, menos de la tercera parte, han podido concluir el periodo para el cual fueron electos. Y esto se dio curiosamente en el caso de la dictadura perfecta del PRI, cuando ya se reguló toda esa parte y ya cada quien duró el sexenio correspondiente. Antes duraban 4, otros duraron 2. Bueno, a Peña Nieto su mamá le ponía gotitas de limón en el pelo para hacerle su clásico copete. Y también, de hecho, cuando Peña Nieto era niño, solía vender palomitas de maíz a las puertas de su casa y también después emprendió un negocio de pantalones de mezclilla. No, de hecho no, de hecho ese fue otro presidente, más bien Peña Nieto tenía un negocio de lavanderías, eso era lo que tenía. Peña Nieto su negocio cuando era joven, adolescente. Amigos, pues esto fue el especial para el defensor de la verdad. Déjame en los comentarios cuál de estos detalles te pareció el más interesante y cuál otro te parecería bueno que yo supiera para abordarlo en otra ocasión. Regálame muchos likes, comparte mi video, suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad nos hará libres.